La figura tropezó por la nieve como un fantasma hecho carne, envuelta en ropas raídas que se agitaban contra el viento aullador. Desde la ventana de su cabaña, Jake Morrison observó cómo el extraño se desplomaba a 20 yardas de su puerta, una mancha oscura contra el blanco infinito que se extendía por el territorio de Wyoming. Había visto a mucha gente morir en ventiscas como esta. La mayoría de los hombres se habrían quedado junto a su fuego, habrían rezado y habrían esperado a que la primavera revelara otro cadáver congelado. Pero algo en la forma en que éste se movía, pequeño, luchando deliberadamente en cada paso, hizo que Jake se pusiera el abrigo. El viento le cortaba como una cuchilla mientras avanzaba penosamente hacia la figura caída. La nieve ya había comenzado a sepultar al extraño, y Jake podía ver cómo la muerte se asentaba, paciente y fría. Se arrodilló junto a la forma inmóvil, notando las manos delicadas, el cuerpo delgado bajo las ropas andrajosas. «Te congelarás aquí fuera», murmuró, más para sí mismo que para quienquiera que yaciera inconsciente en el ventisquero. Jake levantó al extraño en sus brazos, más ligero de lo que había esperado, y lo llevó de vuelta hacia el resplandor ámbar de su cabaña. Dentro colocó la figura en su cama y comenzó a avivar el fuego, añadiendo tronco tras tronco hasta que las llamas rugieron y el calor llenó el pequeño espacio. Solo entonces se volvió hacia su invitado inesperado. La respiración del extraño era superficial, los labios estaban amoratados por el frío. La escarcha se aferraba a la tela que cubría su cabeza y rostro, y Jake supo que, sin calor, esa persona moriría en una hora. Había visto hipotermia antes. Se llevaba a la gente de forma tranquila y suave, como quedarse dormido. Sus manos dudaron al borde de la tela. En este territorio no se desvestía a los extraños sin motivo. Pero una causa suficiente yacía medio muerta en su cama, y la modestia no salvaría un alma congelada. Jake retiró la capa exterior de tela andrajosa. Luego, la siguiente, sus dedos curtidos trabajando con cuidado alrededor de un rostro que aún no podía ver. La tela estaba congelada en algunos lugares y tuvo que esperar a que se descongelara antes de continuar. El vapor subió de la tela mojada al recibir el calor. Una capa más. Sus manos se movieron hacia el último envoltorio alrededor de la cabeza del extraño. La tela se desprendió. A Jake se le cortó la respiración. Sus manos se congelaron a mitad de movimiento. Y por un largo momento, el único sonido fue el crepitar del fuego y el viento golpeando las paredes de su cabaña. El rostro que le devolvía la mirada, inconsciente pero inconfundible, pertenecía a alguien a quien había creído muerto hacía 15 años. Catherine Henley. Jake tropezó hacia atrás desde la cama, su mente dando vueltas. La última vez que había visto ese rostro, estaba manchado de lágrimas y sangre, enmarcado por las llamas que consumían la mitad de Willowbrook. Tenía 19 años entonces. La hija del banquero prometió casarse con el hermano de Jake, Thomas, antes de que llegaran las redadas, antes de que todo ardiera, antes de que Jake la diera por muerta. Ahora yacía en su cama, 15 años mayor, pero inconfundible. El mismo cabello oscuro, los mismos rasgos finos que habían atormentado sus sueños. Solo que ahora su rostro estaba hundido por el hambre, marcado por años de penurias que habían borrado la suavidad que él recordaba. Las manos de Jake temblaron mientras vertía whisky de su botella, bebiéndolo de un trago ardiente. Lo inteligente, lo seguro, sería volver a envolverla, sacarla y dejar que la ventisca terminara lo que había empezado. Se suponía que Catherine Henley estaba muerta. Si estaba viva, si había sobrevivido, ella sabía lo que realmente había pasado esa noche en Willowbrook. La miró de nuevo, notando las cicatrices en sus manos, la forma en que su ropa colgaba holgada en su cuerpo. Esta no era la mimada hija del banquero que había usado vestidos de seda y botones de perlas. Esta era alguien que había aprendido a sobrevivir, alguien que había estado huyendo durante mucho tiempo. Jake se arrodilló junto a la cama y le palpó el pulso, débil pero constante. Su piel se estaba calentando, el color volvía a sus mejillas. Viviría si él la dejaba. El viento sacudió sus ventanas y Jake pensó en la vida que había construido allí. 3 años de paz,
3 años de que la gente en Copper Falls lo llamara un hombre decente, comerciando con él, confiando en él. Todo ello construido sobre la mentira de que Jake Morrison era solo otro vagabundo que se había asentado, no el hombre que había reducido Willowbrook a cenizas. Catherine se agitó ligeramente, sus labios se entreabrieron. En su delirio, susurró una sola palabra. Thomas. El nombre de su hermano golpeó a Jake como un puñetazo. Thomas, que murió en las llamas. Thomas, que nunca supo que Jake las había provocado. Pasos crujieron en la nieve afuera, lentos y deliberados. Jake se acercó a la ventana y miró a través del cristal cubierto de escarcha. 3 jinetes montaban sus caballos en la tormenta, envueltos en gruesos abrigos, observando su cabaña. Incluso a través de la nieve, pudo ver el brillo de las insignias en sus pechos. La ley había seguido a Catherine Henley hasta su puerta. La voz del sheriff Bill Crennel se extendió por la tormenta como un trueno. Morrison, sabemos que tienes a alguien ahí dentro. Jake se apretó contra la pared junto a su ventana, su mente a mil. Crennel era persistente como un perro de caza y el doble de cruel. Si había rastreado a Catherine hasta aquí, significaba que alguien la había visto desplomarse, había visto a Jake llevarla adentro. En un territorio donde la supervivencia dependía de que los vecinos se ayudaran mutuamente, negarse a responder lo marcaría como culpable de algo. Morrison, volvió a llamar Crennel. Buscamos a una mujer, fugitiva peligrosa que se hace llamar Catherine Henley, aunque ha usado otros nombres. Los ojos de Catherine se abrieron al escuchar su nombre. Por un momento, miró el techo de la cabaña con confusión. Luego su mirada encontró el rostro de Jake. El reconocimiento la golpeó como un rayo. Sus ojos se abrieron, su cuerpo se tensó e intentó sentarse. Tranquila, susurró Jake, presionando una mano en su hombro. Estás muy herida. Tú, respiró, su voz apenas audible. Jake Morrison, se supone que estás muerto. Ya somos 2. La voz del sheriff se acercó. Asesinó a un juez federal en Colorado. Morrison lo mató a tiros en su propia sala de audiencias. Hay una recompensa de $1,000 por su cabeza. Jake estudió el rostro de Catherine buscando a la asesina que Crennel describía. Todo lo que vio fue agotamiento y dolor y algo más. Algo que parecía alivio. ¿Lo hiciste?, preguntó en voz baja. La risa de Catherine fue amarga como el viento invernal. El juez Harrison, sí, lo maté. Sus ojos nunca abandonaron el rostro de Jake. Él fue quien te pagó para quemar Willowbrook. Te pagó para asegurarte de que no hubiera testigos de lo que su compañía minera le hizo a ese pueblo. Las palabras golpearon a Jake como balas. Ella sabía, después de 15 años, ella todavía sabía. Su señoría, gritó Crennel, su paciencia agotándose. Abra esta puerta o la derribaremos. Tiene 30 segundos. Catherine luchó por sentarse, su mano agarrando la muñeca de Jake con una fuerza sorprendente. Me colgarán, dijo, pero no antes de que me hagan contarles todo lo que sé sobre Willowbrook, sobre quién realmente inició esos incendios. A través de la ventana Jake pudo ver a los hombres de Crennel desmontando, con las manos en sus armas. 20 segundos, quizás menos. Tengo pruebas, susurró Catherine con urgencia. Cartas, registros de pagos, todo lo que demuestra que el juez Harrison te contrató a ti y a otros 6 hombres para expulsar a esas familias, quemando sus casas para que su compañía pudiera reclamar la tierra. Lo he llevado conmigo durante 15 años, esperando el momento adecuado. 10 segundos. Jake miró la puerta, luego a Catherine, luego al arma colgada en su pared. 3 opciones: dejar que se la llevaran y esperar que guardara silencio. Luchar contra 3 agentes armados y probablemente morir o... La bota de Crennel golpeó la puerta. Ya voy, gritó Jake, ganándose segundos preciosos. Se acercó a Catherine, ayudándola a sentarse completamente. ¿Dónde está esa prueba? Ella señaló su abrigo arrugado en el suelo, cosido en el forro. Todo está ahí. Los contratos, los comprobantes de pago, incluso una carta de Harrison a sus socios mineros presumiendo de lo limpio que fue el trabajo. Jake recogió el abrigo sintiendo el crujido de los papeles escondidos.
¿Por qué no usaste esto antes? ¿Por qué huiste durante 15 años? Los ojos de Catherine se llenaron de lágrimas. Estaba demasiado cansada para derramarlas. Porque fui una cobarde. Porque Harrison era un juez federal y yo no era nadie. Su voz se quebró. Porque te culpé por la muerte de Thomas y quería que sufrieras como yo. La puerta vibró bajo otro impacto. Pero vi los registros de Harrison, continuó. Los pagos se hicieron después de que Thomas muriera. Tú no sabías que él todavía estaba en ese edificio cuando le prendiste fuego, ¿verdad? El mundo de Jake se tambaleó. ¿Qué? Thomas regresó por algo. Un medallón que le había dado. Los hombres de Harrison le dijeron que todos habían salido. Le dijeron que tenía tiempo. La voz de Catherine era apenas un susurro. Tú pensaste que el edificio estaba vacío. Ellos se aseguraron de que lo pensaras. 15 años de culpa cayeron sobre Jake como una avalancha. 15 años de creer que había asesinado a su propio hermano por dinero. Sus piernas cedieron y se hundió de rodillas junto a la cama. Quemé ese pueblo, dijo con voz ronca. Maté a 37 personas. Quemaste edificios vacíos por lo que creías que era dinero del seguro, corrigió Catherine. Los hombres de Harrison se aseguraron de que esos edificios no estuvieran vacíos. Querían testigos muertos, querían familias destruidas para que nadie pudiera impugnar las concesiones mineras. Más tarde otro golpe contra la puerta. Esta vez la madera se astilló. Catherine extendió la mano y tocó el rostro de Jake con su mano cicatrizada. Pasé años odiándote, pero estaba odiando al hombre equivocado, Morrison. La voz de Crenow estaba justo afuera ahora. Última oportunidad. Jake miró a Catherine. Realmente la miró. La chica dulce que había conocido se había ido, reemplazada por alguien que había sobrevivido 15 años huyendo, 15 años llevando la verdad sobre Willowbrook. Alguien que finalmente había encontrado el coraje para enfrentar sus demonios. Alguien que había vuelto para salvarlo de los suyos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó. Catherine sonrió por primera vez desde que la había encontrado. Y por un momento, Jake vio un eco de la chica que había sido. Quiero terminar lo que empecé, pero no puedo hacerlo sola. La puerta se abrió, de golpe, y el sheriff Crenow entró con su arma desenvainada. Vaya, vaya, dijo Crenow, sus ojos moviéndose de Jake a Catherine. Jake Morrison y la famosa Catherine Henley. Este es mi día de suerte. Jake se puso de pie lentamente, colocándose entre el sheriff y Catherine. Está herida. Necesita un médico. Ella necesita una soga, respondió Crenow. Pero primero me va a contar muy bien sobre otras personas que podrían haber estado involucradas en su pequeña cruzada contra el juez Harrison. Fue entonces cuando Jake comprendió. Crenow no estaba allí por justicia. Estaba allí para atar cabos sueltos. Harrison podría estar muerto, pero su imperio minero todavía valía la pena protegerlo. Trabajas para ellos, dijo Jake, para la compañía minera. La sonrisa de Crenow era fría como la tormenta exterior. La muerte de Harrison puso nerviosa a alguna gente. No podemos tener a damas como la señorita Henley corriendo con historias salvajes sobre Willowbrook. La mano de Catherine encontró los papeles escondidos en el forro de su abrigo. ¿Historias? ¿Así llamas a la prueba documentada de un asesinato en masa? Yo lo llamo los desvaríos de una mujer desesperada, dijo Crenow. No importará mucho una vez que ambos estén muertos. Una historia trágica. Fugitiva mata a ranchero inocente. Muere en el tiroteo con valientes agentes de la ley. La mano de Jake se movió hacia su arma, pero Crenow fue más rápido. El revólver del sheriff salió de su funda y apuntó firme al pecho de Jake. Muy lento ahora, advirtió Crenow. Fue entonces cuando Catherine habló, su voz llevando la fuerza de alguien que había encontrado su propósito. Sheriff, antes de apretar ese gatillo, quizás quiera saber sobre las copias. Los ojos de Crenow se entrecerraron. ¿Qué copias? ¿De verdad pensó que llevaría la única evidencia durante 15 años sin hacer copias? Catherine rió, el sonido agudo como cristales rompiéndose. Hay un juego con el gobernador territorial, otro con el alguacil federal en Denver y un tercero con el editor del Rocky Mountain News.
Jake observó cómo el rostro de Crenau cambiaba a medida que las implicaciones calaban hondo. Todo sellado con instrucciones de ser abierto si me pasa algo. Catherine continuó. Me mata, y para mañana por la mañana, cada periódico desde aquí hasta Washington estará imprimiendo la verdadera historia de Willowbrook. El arma de Crenau vaciló. Estás mintiendo. Catherine sacó los papeles de su abrigo y los levantó. ¿Quiere apostar el imperio de su empleador a ello? Durante un largo momento, el único sonido fue el viento aullando alrededor de la cabaña. Luego Crenau bajó lentamente su arma. Fuera, dijo Jake en voz baja. Todos ustedes, y digan a quien los haya enviado que Catherine Henley ya no está huyendo. Después de que los agentes se marcharon a caballo, Jake y Catherine se sentaron junto al fuego, observando las llamas danzar. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Jake. Ahora vamos a Denver. Testificaremos. Nos aseguraremos de que toda la red de Harrison arda. Catherine lo miró. Juntos. Jake asintió. Juntos. Años más tarde, cuando Catherine Henley Morrison estaba en el porche de su rancho a las afueras de Denver, viendo a sus hijos jugar en el patio, recordaría esa noche en la cabaña. Recordaría cómo a veces la salvación llega disfrazada de condenación. Cómo a veces la persona que crees tu enemigo resulta ser la única que puede ayudarte a encontrar el camino a casa. Y a veces, cuando el viento soplaba justo, podía jurar que oía a su cuñado Thomas reír en señal de aprobación desde donde quiera que las buenas almas van a descansar. La verdad los había liberado a ambos,